Bienvenidos Jedi, rebeldes, clones, senadores y Wookiees al primer vídeo sobre el universo ficticio de Star Wars. Por cierto, qué temazo, ¿eh? Digo ficticio porque siempre nos lo han vendido así, pero en esta edición especial vamos a descubrir que el universo de George Lucas es muy parecido al nuestro. De hecho, la historia de sus personajes tiene mucha similitud con la nuestra. Sí, has escuchado bien. ¿Sabes que el elegido habla de ti? Quédate si quieres que te lo demuestre. ¡Empecemos! Que la fuerza te acompañe. Has dado esperanza a aquellos que no la tienen. ¡Tú eras el elegido! Él es el elegido. Debéis percibirlo. ¡No el que se uniría a ellos! Vader fue seducido por el reverso tenebroso. Es inútil resistirse, hijo mío. No creo que haga falta que os cuente de qué va la Guerra de las Galaxias, pues muchos conocéis su grandiosa historia gracias a sus películas. Espera, si aún no te has visto las películas, vete corriendo a verlas, anda. Y luego ya si eso vienes a mirar este vídeo. ¿Qué? No, son 6 películas. Bueno, y si quieres el spin-off Rogue One también te lo recomiendo. Que no, de verdad. La 7, la 8 y la 9 son una profanación. Hazme caso. No pierdas el tiempo con esas películas. Bueno, vayamos al grano. Este chavalín, que lo vemos crecer en las 3 películas nuevas y que se acaba transformando en nuestra peor pesadilla en la trilogía original, simboliza la esperanza. ¿Pero no acabas de decir que se acaba convirtiendo en nuestra peor pesadilla? ¿No representaría la desesperanza? En parte tienes razón, pero eso significa que te has quedado con la parte oscura del personaje. Y ojo, te he dicho al principio que los personajes de Star Wars hablan de nosotros. Y Anakin, con su historia, nos representa en muchas ocasiones. Y eso nos da mucha esperanza. Anakin nació en Tatooine, un planeta desértico. ¡Qué lugar tan desolado! Ubicado en el borde exterior de la galaxia, donde la esclavitud es común. La República no existe en Tatooine. Cada uno sobrevive como puede. Este planeta no es solo conocido por Anakin o por Luke, que se crió ahí también, sino más bien por su atardecer de los 2 soles. La infancia de Anakin, a pesar de ser muy dura por la esclavitud y las condiciones en las que vivía, estaba llena de entrega, generosidad y humildad. Mi hijo no conoce la codicia. El vínculo que tenía con su madre era muy fuerte y su sueño era que ambos fueran libres. Una vez soñé que yo era un Jedi y que volvía aquí y liberaba a los esclavos. Hasta aquí todo bien. Muchos nos podemos identificar por su bondad y por tener sueños loables, pero nos falta otro dato y no menos importante. ¿Dónde está su padre? No hubo padre. Yo le llevé dentro, le di a luz, le crié. No sé explicar lo que pasó. ¡Ey! Que no lo he nombrado esta vez, pero lo has pensado, ¿verdad? Así es, George Lucas utiliza la figura mesiánica para construir su saga. Y el paralelismo es brutal. Igual que con los judíos el Mesías venía a liberarles de la esclavitud, el elegido en Star Wars iba a traer el equilibrio definitivo de la fuerza. Pero ojo, porque con esta profecía también hubo diversas interpretaciones. Con Jesús se pensaba que les librarían del yugo romano, pero en realidad se refería a una liberación de la esclavitud del pecado. De hecho, aún hay millones de judíos que están esperando a que se cumpla esa profecía. Y en Star Wars también había dudas de cómo iba a llevarse a cabo ese equilibrio de la fuerza. ¿No es quien destruirá a los Sith y traerá el equilibrio a la fuerza? Según la profecía, sí. Una profecía que mal interpretada pudo haber sido. Pero vuelvo a insistir, Anakin no representa a Jesús, sino a cada uno de nosotros, y os lo voy a demostrar. Anakin es liberado y puede alcanzar su sueño de convertirse en un Jedi. ¿Qué? Pero su madre se tiene que quedar porque sigue siendo esclava. Ahora, sé valiente y no mires atrás. Esta herida le perseguirá toda su vida, pues es cierto que físicamente no miró hacia atrás, pero en su interior miraba constantemente al pasado. De hecho, el maestro Yoda, mi viejo aprendiz, cuando le pusieron a prueba para comprobar si tenía sensibilidad a la fuerza, le avisó de este peligro. Miedo de perderla, creo. El miedo es el camino hacia el lado oscuro. El miedo lleva a la ira lleva al odio, el odio lleva al sufrimiento. Percibo mucho miedo en ti. Nosotros también tenemos sueños y deseos nobles que nos empujan a crecer y a ser mejores, pero también tenemos miedos y pesadillas que nos paralizan y nos hacen desconfiar de nuestras capacidades y de los demás. Y a lo largo de nuestra vida tenemos momentos muy bellos, muy buenos, y también recibimos golpes, decepciones, como también desafíos, donde nos pondrán a prueba las lecciones que hemos ido aprendiendo. Y esto es lo que le sucede a Anakin. Tiene momentos muy buenos,
heroicos y da pasos agigantados en su crecimiento como Jedi. Y a lo largo de su entrenamiento experimenta retos donde tiene que decidir entre ser cauteloso o dejarse llevar por sus impulsos. Te veo alterado. No lo estoy. Pero su peor pesadilla se hace realidad y recibe un gran golpe. Y tiene que ver con su primer amor, su madre. Te quiero. Aguanta un poco, mamá. Y aquí es donde se pone a prueba sus virtudes adquiridas, donde sus anteriores batallas, esas pequeñas luchas, le entrenaron para uno de sus mayores conflictos, la muerte de su madre. Él sabe lo que debería hacer, pues es un padawan adiestrado por un maestro Jedi, pero no logra dominar sus impulsos, esta vez la ira, tomando una decisión muy equivocada, acabar con todo el clan que había secuestrado y torturado a su madre, incluyendo la masacre a mujeres y a niños. Todos están muertos. Y no solo los hombres. También las mujeres, al igual que los niños. ¡Y los odio! ¿Dónde está la justicia? ¿Quién no se tomaría la justicia por su propia mano si pudiera? ¿Quién no ha sentido esto en su interior alguna vez? Cuando estás sumido en un dolor terrible, la oscuridad te puede envolver mostrándote salidas muy perversas, pero que a la vez se te presentan muy justificadas. Es mi derecho, no he tenido otra opción. Es culpa del otro. Y ojo, el mal nunca debe ser justificado. Las emociones sí pueden estar justificadas, pues no podemos controlarlas. Son respuestas a circunstancias que nos ocurren. En cambio, los actos los escogemos nosotros mismos. Y no pueden ser justificados. El bien está bien y el mal está mal. Eso sí, lo que le estaba sucediendo a Anakin se llama niño interior. Y esto lo tenemos todos. Un día hablaré de ello en otro vídeo, ya que el tema da para mucho y ahora mismo no tenemos tiempo. Anakin ha elegido un camino que le acerca más al lado oscuro. Ha errado, pero puede corregirlo y enderezarse. Pero para ello hay que reconocer que uno se ha equivocado y con ello pedir perdón. ¿Y pensáis que lo hace? Enfoca su dolor en realizar otra promesa más difícil de cumplir. Te prometo que no volveré a fallar. Me convertiré en el Jedi más poderoso que haya existido. Eso te lo prometo. Y aprenderé a evitar que las personas mueran. ¿Y os pensáis que la vida no nos va a poner más pruebas? ¿Que los momentos difíciles solo vienen una vez? George Lucas sabía muy bien que el día a día es una lucha constante entre el bien y el mal. Una constante elección entre decantarnos hacia el lado luminoso o hacia el lado oscuro. Y por eso Anakin no tendrá tregua. Momentos después le indican que tiene que quedarse donde está, protegiendo a la senadora en lugar de salvar a Obi-Wan. Y obedece. Más adelante tiene que decidir entre salvar a Padme o seguir adelante para alcanzar al Conde Dooku. Y elige la templanza. Pero más tarde, cuando se enfrentan al Sith, se deja llevar por el impulso y ataca primero en lugar de luchar junto a su maestro Kenobi. Nosotros constantemente tenemos luchas internas día a día. Gritar a tus hijos por desesperación o mostrar más paciencia. Contestar de malas maneras a tu cónyuge o responder con ternura. Realizar una tarea en el momento o dejarlo para después. Mentir o ser sincero. Obedecer o desobedecer. A veces las pruebas son sencillas. Y otras veces los desafíos son complejos. Y a Anakin se le presenta un desafío mayor. Acabar con el Conde Dooku o hacerlo prisionero para que sea juzgado. Y escoge la venganza, porque se deja llevar de nuevo por la ira. Pero esta vez hay que reconocerle que se arrepintió. Pero aquí no termina su guerra interior. Hay un factor mucho más importante que determinará su transformación. Su segundo amor. Y no menos importante. Por cierto, otro temazo, ¿eh? Oh, Anakin. Padme Amidala, la que fue princesa de Cid, luego reina de Naboo y ahora senadora de la República. En esta escena ya son esposos, de hecho se casaron en secreto. Y aquí le da una noticia maravillosa y especial. Annie, estoy embarazada. ¿Pero dónde está el problema? ¿Por qué iba a elegir el lado oscuro? ¿Me estás diciendo que el amor es malo? No, para nada. El amor es buenísimo. El problema está en que el miedo apareció de nuevo. Igual que le pasó con su madre, las pesadillas, esas visiones de futuro que iba teniendo, le iban jugando una mala pasada. Ahora cobraban forma en el momento del parto, donde su esposa fallecía. El miedo reaparece en el corazón del elegido. Ya hemos dicho antes que las emociones no son malas, son reacciones a sucesos que acontecen a nuestro alrededor. Lo que sí es malo es dejarse esclavizar por esa emoción, y que el sentimiento que te cause permanezca la mayor parte de tu vida, y te lleve a escoger decisiones equivocadas. En el caso de Anakin, el miedo de perder a su esposa le llevó a la agonía, a la desesperanza. ¿Y quién no tiene miedo de perder a un ser querido? ¿Quién no teme perder al amor de su vida? Aquí todos nos podemos sentir muy identificados. De hecho, muchas de nuestras decisiones giran en torno a que la persona a la que amamos se encuentre bien, que no le pase nada malo y, lo más importante, que se sienta amada. Ante estas situaciones donde el miedo te bloquea, te paraliza, ¿qué se debe hacer? Pedir ayuda.
Y así lo hizo. Buscó ayuda en el maestro Jedi. Buena elección el pequeño muchacho hizo. Muy cuidadoso debe ser al percibir el futuro, Anakin. El miedo a la pérdida, un camino hacia el lado oscuro es. La muerte, una parte natural de la vida es. Regocíjate por los que te rodean, que en la fuerza se transforman. Llorarlos no debes, añorarlos tampoco. El apego a los celos conduce. La negra sombra de la codicia es. ¿Qué debo hacer, maestro Yoda? Aprender a liberarte de aquello que precisamente perder temes. Es importante destacar la posición de ambos. Están sentados en lugares céntricos y en posiciones iguales, mostrando cercanía por parte del maestro hacia el aprendiz. Aún así, no se cortan decirle la verdad sin tapujos, sin filtros, pues el fin de la luz es ese, revelar la verdad tal como es. Por contraparte, hay otro que también le da un consejo, y ese otro pertenece al lado oscuro. Si nos fijamos bien, el canciller Palpatine le ofrece el asiento central mientras él está sentado a un lado, como si se quisiera humillar, diciéndole a nuestro protagonista que es más digno que él, y por ello se merece el asiento más cómodo, como su consejo. Darth Plagueis era un lord tenebroso del Sith. Era tan poderoso y tan sabio que podía utilizar la fuerza para influir en los midichlorianos y crear vida. Era tal su conocimiento del lado oscuro que incluso podía llegar a evitar que los seres que le importaban murieran. Esa propuesta de evitar la muerte jugando a ser dioses, a mí me recuerda mucho a... Vale, ya me callo, que luego me tacháis de pesado cristiano. Y con orgullo. Y aquí el mayor dilema de su vida, la prueba final. Elegir entre aceptar la posible muerte de su esposa o intentar conseguir más poder para llegar a ser como Dios y evitar la muerte de su amada. El elegido debe elegir. A esto hay que añadir otro factor sustancial. Los Jedi le enseñaban un camino de equilibrio, de control de sus emociones, y muchas veces le confrontaban, le ponían límites y le hacían cultivar la paciencia para seguir creciendo. Un camino bastante sacrificado. Por el contrario, su otro mentor, el canciller Palpatine, le alababa constantemente, empleando palabras de adulación cada 2x3. Tú no necesitas que nadie te guíe. Lo he dicho muchas veces. Eres el Jedi más superdotado que conozco. Te veo convertido en el más grande de todos los Jedi, incluso más poderoso que el maestro Yoda. Y claro, teniendo este percal, ¿con qué lado te quedas? Una persona madura es capaz de discernir entre el bien y el mal sin dejarse llevar por el camino fácil, sabiendo escoger lo que es bueno para él y para los demás. Aún así, somos débiles y podemos caer en la tentación, como le acabó sucediendo a Anakin Skywalker. Ante la orden de mantenerse alejado cuando parte del Consejo Jedi iba a arrestar al Lord Sith, Debo ir, maestro. No. nuestro protagonista obedece con resignación, pero dejándose carcomerse por la duda, el miedo y el orgullo. Finalmente cede a la desobediencia y vende su alma al diablo, Mi maestro. asesinando de nuevo a niños y sumiendo a toda la galaxia en una oscuridad total, bajo el yugo del Imperio. El niño interior de Anakin eligió el lado oscuro, pues su niño estaba aterrado y a la vez impaciente. No podía concebir una vida sin amor. O mejor aún, no podía concebir una vida sin poder en un mundo lleno de límites. Una vida sin poder ser como Dios para decidir quién tenía que morir o vivir. El amor no te salvará, Padme. Solo mis nuevos poderes lo harán. ¿A qué precio? Eres una buena persona, no lo hagas. No voy a perderte como perdí a mi madre. Estoy volviendo más poderoso de lo que cualquier Jedi haya podido soñar jamás. Y lo hago por ti, para protegerte. El precio de vender tu alma al mal es la muerte. Es totalmente contrario al amor. Y, paradójicamente, queriendo evitar la muerte de su esposa, acabó siendo el responsable de su muerte. Primero hiriéndola físicamente con la asfixia y luego hiriéndola en el corazón al ver el monstruo en el que se había convertido su esposo. La estamos perdiendo. No tiene ganas de vivir. El que tenía que traer equilibrio a la galaxia, destruyendo a los Sith, acabó destruyendo la luz, eliminando a los Jedi y provocando la muerte de su esposa. Con su abrazo al lado oscuro, empujó a toda una galaxia a la desesperanza, pues el equilibrio no consiste en el yin y el yang, esa dualidad entre la luz y la oscuridad. No olvidemos que nosotros fuimos creados buenos. Anakin por naturaleza es bueno, pero a veces nos equivocamos y elegimos mal. Dejamos que el mal nos tiente y nos convenza de que la oscuridad es a veces buena. Y no. El mal solo destruye. Por eso el verdadero equilibrio en la fuerza es la bondad, cumplir la voluntad de la fuerza y extender la paz por toda la galaxia. En cambio, quien está al lado de la oscuridad en ningún momento desea el equilibrio, sino dominar la fuerza, manipularla y utilizarla según sus deseos y emociones. Es completamente egoísta. Y por esta razón, el verdadero equilibrio no es que haya la misma cantidad de Jedi y de Sith. El equilibrio de la fuerza se consigue destruyendo a los Sith,
al mal. Espero que no olvides esto, cabezudo. Qué tristeza si la saga hubiera acabado aquí. Pero para ello tenemos la trilogía clásica, que, aunque sus películas se estrenaron en la gran pantalla muchos años antes, le da un giro inesperado a esta historia trágica de nuestro protagonista. Y tal como he dicho al principio, esta historia habla de ti y de mí. Y George Lucas nos cuenta una gran verdad en el final de la tercera película, la venganza de los Sith. El mal no tiene la última palabra. Por eso nos muestra el nacimiento de los mellizos Leia y Luke, esa chispa de esperanza que acabará redimiendo al padre y salvando a la galaxia. En las 3 películas originales vemos cómo Luke tiene fe en que su padre puede volver al lado luminoso. El bien aún está en él. Encarnando las últimas palabras de su madre antes de morir. En el fondo era bueno. Lo sé. Sé que lo era. En cambio, tanto Obi-Wan como el maestro Yoda no tienen fe en Darth Vader, pues han visto con sus propios ojos en el mal en el que se ha convertido y el daño que ha causado. Ahora es más una máquina que un hombre, malvado y cruel. Tan poca fe tienen que temen que Luke también acabe en manos del lado oscuro. Luke, no quiero perderte por el emperador de la forma que perdí a Vader. No subestimes los poderes del emperador o el destino de tu padre sufrirás. Pero el hijo insiste y decide enfrentarse a su padre no para matarle, sino para luchar por él. Ocupa el puesto de tu padre a mi lado. Jamás. Si no quieres convertirte, serás destruido. Y aquí es donde todo cambia, pues al fin Anakin encontró el verdadero poder de la fuerza. Gracias a su hijo entendió que para salvar a la persona que más ama no es evitar su muerte, sino dar su propia vida por él, morir en su lugar. Y ahí sí que nos asemejamos a Dios, cuando damos la vida por el prójimo, porque nadie tiene mayor amor que el que da su vida por sus amigos. Anakin habla de nuestra historia, donde nuestra vida comienza con una promesa, con un sueño esperanzador, pero también habla de nuestra caída después de dejarnos tentar por el enemigo. Pero aquí no acaba nuestra historia. La vida de Anakin nos habla de que, a pesar de estar deformado, triturado por la oscuridad, somos redimidos por medio del Hijo. Sé que aún hay bien en ti. La esperanza está en que todos podemos redimirnos. Estamos llamados a abrazar la verdad, a sumergirnos en el perdón. No olvidemos que Anakin había asesinado a niños. Y tal como se muestra al final, Darth Vader es redimido. Ha conseguido ser uno con la fuerza, llegando al máximo nivel de un Jedi, que es hacerse fantasma de la fuerza, cosa que nunca pueden alcanzar los Sith. ¡Mamá, lo he conseguido! ¡Bien! Es maravilloso, Annie. Has dado esperanza a aquellos que no la tienen. Estoy muy orgullosa de ti. Y esto es todo, amantes de la fuerza. Os deseo todo lo mejor y que la voluntad de la fuerza os guíe por el sendero justo, ayudándote a arrepentirte de tus errores y a realizar proezas. Un fuerte abrazo y nos vemos en otro vídeo con otra edición especial.